No, está bien. Es música original, ¿no? Ay, no es bueno. No, lo que es que, bueno, estamos aquí en este espacio que acaban de abrir, bueno, que es un club privado. Ay, ¿qué onda, Sigrid? Platícanos un poquito también de este club que luego ya es la segunda entrevista que tenemos aquí. No, pero mejor enfócate, aquí anda Bueno, salúdanos, Sigrid. Bueno, aquí está Sigrid Vice, ¿qué tal? Ahora sí lo dije bien. Y bueno, bienvenidos a Naima Club. Estamos aquí en Naima Club y vamos a entrevistar a Nayeli Tello, escritora, poeta, activista, que el viernes presenta su primera novela, ¿no? Sábado 6. Sábado 6. ¿Qué onda, Nayeli? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, muy agradecida con Sigrid, con el espacio de Naima que nos está permitiendo aquí hacer la entrevista y por supuesto contigo, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Órale, ¿cómo se llama esta novela? Tu ópera prima, como le llamó Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. Bueno, esta novela se llama Las Pájaras y es una novela justo que habla sobre estos personajes, ¿verdad? Este grupo de mujeres de la Central de Abastos que son pues muy populares y bueno, pues me animé ahí a escribir esta historia, ¿no? ¿Quiénes son las pájaras? Para los que no sabemos, ¿qué onda? Bueno, las pájaras son un grupo de mujeres comerciantes, ¿verdad? Que estuvieron desde los orígenes de la Central de Abastos, ¿no? La Central de Abastos se empezó a construir en 1970, se terminó en el 74 y para el 78 toda la gente que estaba, digamos, en las calles del centro, ¿no? Como ambulantes, digamos, fueron trasladadas a la Central de Abastos. Entonces, las pájaras están ahí desde el inicio, varias de ellas fueron hijas de los ejidatarios a las que les quitaron, digamos, los terrenos para poder construir la Central de Abastos, la terminal de autobuses, vivían en las colonias cercanas a la central y por supuesto fueron también, ¿verdad?, parte de un grupo de choque, son personajes populares y polémicos también, ¿no? Porque fueron parte de un grupo de choque, o fueron más bien el grupo de choque de uno de los líderes priistas de ese momento, ¿no? Estamos hablando de los 70s. 70s, sobre todo de los 80s y de los 90s, ¿no? La década de los 70s más bien es la década de la construcción, digamos, de la central, ¿no? De la modernización, le llamaban, como de la ciudad, porque se construyó la central, te decía, la terminal de autobuses de segunda clase, pero se construyeron varios mercados, parte del periférico también, ¿no? Entonces, un poco, digamos, ahí se enmarca la novela también, ¿no? Como en estas disputas por distintos espacios y por distintas maneras, ¿no? Como de ver y de entender la ciudad. En ese sentido, ¿cómo llegaste a la historia? Bueno, llegué a la historia porque hace 10 años, justo en el 2015, yo estaba por terminar la maestría en Sociología en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO. y yo hice una tesis que se llamaba Liderazgos en el corporativismo neoliberal, el caso de la Central de Abastos, y tuve la fortuna de que el maestro Carlos Sorrosa, que fue uno de mis lectores, me contactó con don Pepe Márquez, ¿verdad? Don Pepe Márquez me contó una muy buena parte de la historia de la Central de Abastos y él hizo alguna mención a las pájaras, ¿no? Creo que en la tesis es una nota a pie de página y un párrafo como en el texto, ¿no? La mención a las pájaras, pero 10 años después, bueno, 8 en realidad, porque como decíamos antes de iniciar esta entrevista, es una novela que empecé a escribir en el 2023, pues se me quedó como grabada ahí la historia, ¿no? Y además yo creo que para mí es importante también en el sentido de que mi abuela, mi bisabuela, mis tías son mujeres que han vendido, ¿no? Como en los distintos mercados o en distintos mercados de la ciudad, no han sido parte de este grupo, quiero aclarar, pero digamos como que tengo una cercanía, ¿no? Con las mujeres del mercado y pues ahí se me fue cruzando, ¿no? Lo que había escuchado de las pájaras con lo que yo misma escucho de mis tías, con sus diálogos, con sus maneras también de ganarse la vida y así fui construyendo la historia. Vamos a prescindir del micrófono porque ya está como que esto ya que no entre, porque el tuyo tiene batería, pero el mío ya no, entonces, por si las flies. ¿Qué tal si ahorita ya nos escuchan? No sé qué. Pues hay que hablar fuerte nada más.
Pero bueno, Las Pájaras se inscribe, bueno, yo no he leído el libro, claro, porque además todavía no llega a Oaxaca, por eso todavía no tenemos aquí físicamente, pero leí la reseña que hizo Antonio Pacheco, y bueno, también me sonó como un poco también a lo que él realizó con, no que sea igual, pero pues, va tal vez por esos caminos, con Centraleros, ¿no? Recopilar, o más que recopilar, darle voz a estas historias, pues de la Oaxaca que luego no se cuenta, o que se obvia, ¿no? Sobre todo en estos momentos de exotismo exacerbado, ¿no? Parece que nos quieren como reducir a que todo es la guelaguetza y todo es no sé, la flor de piña. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves? ¿Hay cierta influencia de Centraleros en Las Pájaras? Bueno, aún sin leer el libro te lo pregunto. Qué bueno que mencionas a Antonio Pacheco. Yo creo que más que haya una influencia de Centraleros en Las Pájaras, yo creo que hay una influencia tal cual de Antonio Pacheco, porque es el editor de la novela. Oh. Yo quiero reconocer muchísimo y agradecer muchísimo el trabajo de Toño, porque les decía al inicio, yo en realidad estaba escribiendo una serie de cuentos en el 2023, y entonces dije, voy a escribir un cuento sobre Las Pájaras. Y cuando Toño lo leyó, me dijo, mira Naye, o te sobra mucha información para un cuento y le cortas, o te falta mucha información para una novela y le aumentas, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas está bien, pero tú decides qué quieres hacer. Y entonces, pues yo no sabía a lo que me iba a meter. ¿Cuánto era el cuento? ¿De cuántas cuartillas? Gracias. Eran 9 cuartillas, más o menos, el cuento. Esta novela está quedando en 190 páginas, me parece, o sea, creció bastantito. Y para mí es muy importante el acompañamiento de Toño, porque es una persona que, además de ser un gran escritor, un gran editor y un gran amigo, por supuesto, yo creo que es una persona que conoce muy bien la Central de Abastos. O sea, él ha trabajado en la Central de Abastos, escribió, como dices, una novela sobre la Central de Abastos. Entonces, su trabajo como editor es un trabajo no solo técnico, sino de alguien que ha vivido ahí, que conoce las formas, que conoce los lugares, que conoce las maneras de comunicarse en la Central, y yo creo que eso ha enriquecido mucho también como la novela, ¿no? Entonces yo te digo, yo creo que más que de Centraleros, que a mí me gusta mucho y creo que todo el mundo en Oaxaca tenemos, y en otras partes tenemos que leer Centraleros, sí creo que difícilmente Las Pájaras tendría el resultado o sería lo que es sin Antonio Pacheco Zárate, ¿no? Entonces, muchas gracias, Toño. Almácigo Ediciones, Editorial Almácigo, ¿cómo se llama? Almácigo Ediciones. Almácigo Ediciones. Es una editorial que tú fundas con Antonio Pacheco hace tiene un año. ¿Cuánto tiene con la editorial? Sí, como año y medio. Año y medio. También está Jorge Page, ¿no? Algo así. Ajá. ¿Y cómo es esto porque además tú, bueno, formabas parte de otro esfuerzo editorial anteriormente, que es... Pez en el árbol. Pez en el árbol. ¿Que duró cuántos años? 13. Pez en el árbol, 13. ¿Y por qué termina por Pez en el árbol? Porque yo creo que, bueno, es una historia larga, pero yo creo que el proyecto empezó a crecer más de lo que como integrantes del proyecto pudimos seguirlo, ¿no? Empezamos a tener otras necesidades, a tener más libros, éramos hacia el cierre del PES 2 personas, entonces cuando el proyecto empieza a crecer, te empieza también a demandar otras cosas, ¿no? Quizá más administrativas, quizá más de distribución, porque a veces la gente piensa que editar libros es solo como imprimir los libros, y la verdad es que no, O sea, editar libros implica desde la relación con el autor, decirle que sí, que no, que mira, que cámbiale, que ponle, que, ¿no? Hacer la corrección, cuidar el diseño, cuidar la impresión, y toda una parte que tiene que ver con la difusión del mismo libro, ¿no? Porque el camino así del libro como objeto empieza cuando está impreso, ¿no? Y eso es, cárgate los libros, llévalos para acá, para allá, bueno, yo qué te puedo decir a ti que tienes también mucha experiencia como en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ya no nos alcanzaba, ¿no? El pellejo, por decirlo de alguna manera, para un proyecto que empezó a crecer bastante, y nosotras, quienes estábamos en ese momento en el PES, teníamos un trabajo, ¿verdad? Formal, entonces no es que le dedicáramos todo el tiempo a
a la editorial. Entonces ahí decidimos hacer un cierre también porque ya estábamos súper tronadas en términos como del cansancio y la demanda, ¿no? Pero sacaron un montón de libros, ¿no? ¿Cuántos sacaron? Fíjate que no lo sé, pero sí fueron muchísimos libros. ¿Qué? ¿Más de 100? Por ahí. Por ahí. Yo creo Sobre que todo libros comunitarios, ¿no? También libros de... Lo que pasa es que el pez en el árbol surge, digamos, quienes lo fundan, Raquel Gutiérrez Aguilar, Roberto Ramírez Alcántara y Marsha, no me voy a acordar su apellido, pues vienen de los movimientos sociales latinoamericanos, ¿no? Entonces, en los primeros 6, 7 años del pez, mucho de lo que publicamos tenía que ver con el pensamiento latinoamericano, ¿no? Después también se abrió una beta muy, muy importante en el pez en el árbol con Calibán y la bruja, ¿no? Este libro de Silvia Federici, y luego publicamos muchas autoras también feministas, ¿no? Y creo que han aportado bastante, yo creo, a los feminismos, como Verónica Gago de Argentina, Yolanda Aguilar en Guatemala, la misma Raquel Gutiérrez, ¿no? Otros libros de Silvia, como El patriarcado del salario, y hacia la última parte del pez nos dimos cuenta de que ya quienes integrábamos la editorial, pues éramos o estábamos en Oaxaca, ¿no? Y no teníamos tantas publicaciones de autoras o autores oaxaqueños. Entonces fue que abrimos toda una línea de literatura oaxaqueña, que es una línea de la que yo siento que Raíces Literarias, que es la línea de Almácigo, digamos, donde estamos publicando autoras y autores oaxaqueños, pues es heredera, ¿no? Yo siento que de alguna manera para mí Almácigo es una continuidad, ¿no? O una heredera de lo que fue el pez en el árbol, porque en realidad con la venta del stock que nos había quedado del pez en el árbol fue que pudimos pagar los primeros libros de Almácigo. O sea, como que cerramos el pez, los libros se fueron vendiendo poquito a poquito, hicimos así pues, una suma y luego una cooperación y sacamos ahí los primeros libros de Almácigo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando terminaste con Pez en el árbol, yo decía, no, yo ya no vuelvo a estas chotas zonas de la editorial, ya no, ya, esto ya me cayó muy pesado, ¿no? Ya vais a la goma, y de repente, tómala otra vez. ¿Por qué el regreso? No, pues porque me convencieron ahí el Toño Pacheco y Jorge Pech, ¿no? Y creo que ha sido un buen equipo también, ¿no? Como que Toño tiene, bueno, aquí lo voy a balconear, ¿verdad? Pero Toño tiene muchas habilidades administrativas, ¿verdad? Entonces es claro, es ordenado, ¿no? Como que, entonces creo que eso ayuda un montón, ¿no? Jorge, pues, ¿qué te digo de su capacidad como editor, ¿no? Además del escritorazo que es. Entonces, pues yo siento que ahí, yo realmente siento que estoy mucho menos tiempo en Almácigo de lo que estuve en el pez, ¿no? Porque, bueno, estamos ahí, y luego Eric también, que es quien nos diseña los libros, ¿no? Entonces, como que yo siento que Eric Tello, poquito a poquito se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido como ampliando el equipo. Teresa Boedo, una amiga queridísima, nos diseñó las tapas, ¿no? Como la identidad, digamos, de nuestros libros, ¿no? Porque era algo también que nos decían cuando teníamos el pez, ¿no? O sea, como que tú veías un libro del pez y estaba chido, pero no sabías que era del pez, entonces que estaba bueno construir como una identidad, ¿no? Para la editorial. Y Tere Boedo muy generosamente pues nos donó ahí su trabajo para construir un poco como las tapas, ¿no? Estamos tratando de tener 4 líneas editoriales, Raíces Literarias, que yo creo que se ha posicionado muy rápido, ¿no? Publicando autores oaxaqueños. Luego tenemos otra que ya abrimos que se llama Reverdecer, que es una línea que también yo siento que es herencia del pez, que tiene que ver con movimientos sociales, ¿no? Luego queremos abrir una el año próximo que se llama Retoños, que es una línea dedicada para infancias, ¿verdad? Y luego una más que se llama Miselios, que es la que yo creo que va más lenta, pero que... ¿Miselios? Miselios. Miselios. Que a mi juicio tendría que ver con el tema de los cuidados, la pausa, ¿no? Como desandar la velocidad un poco. ¿Cómo? O sea, con cosas curativas. ¿Herbolaria? Sí, ¿no? ¿Herbolaria? Herbolaria, cuidados, sanación, terapéuticas, ¿no? Varias. Vamos a ver si nos alcanza ropa para abrirla. No, así como medio hippie. Ándale, estamos soñando. Pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que ahí vamos a sacar pronto
un segundo libro en la colección de Reverdecer, y yo espero que el año próximo podamos, te digo, abrir retoños, ¿no? Nos están viendo Luis Félix, saludos, y Clarisa Toledo nos están viendo, saludos. Y bueno, de vuelta al libro, ¿cómo describes a quiénes son los protagonistas de Las Pájaras, pero quiénes, qué personajes son los protagonistas de Las Pájaras? Bueno, Las Pájaras, de inicio, como te decía, son unas comerciantes, ¿verdad? Son mujeres comerciantes. La historia comienza un poco cuando ellas están justo, ¿no? Como en la soledad, recordando cómo su mamá, ¿no? Las llevaba de niñas, y ellas van a ir desplegando estos recuerdos. Son dos hermanas, los personajes principales, digamos, son dos hermanas, Juana y Chabelita. Juana es la mayor y tiene el deseo de ayudar a su hermana a salir adelante, ¿no? Y Chabelita pues salió buena para el estudio, ¿no? Y tiene el deseo además de estudiar. Pero cuando se encuentran con otros personajes, ¿verdad? Van a tener esa tensión de que no las dejan vender en la central, ¿no? Entonces hay un eco de la memoria en los personajes, que eso para mí es muy importante, ¿no? Como de decir, es que esas tierras fueron nuestras, ¿no? O sea, ustedes nos quitaron nuestras tierras, sí nos dieron un lugar aquí cerca, pero nos prometieron que nos iban a dejar vender y que este mercado era para que la gente como nosotras saliera adelante, ¿no? Entonces como que estas dos hermanas se aferran a esta idea, ¿no? De esto fue nuestro. Y luego hay otros personajes también de Las Pájaras, ¿no? Como Doña Licha también, que es una mujer también comerciante, digamos, todas son de la misma colonia, ¿no? Y en un sentido eso hace que se miren como familia, ¿no? O sea, Las Pájaras no solo están disputando ese espacio, digamos, en la central de abastos, que sí, pero también están disputando la idea de que toda esta gente del pueblo, de estas colonias, ¿no? Cercanas a la central, son familia, ¿no? Y que no pueden volverse a dejar arrebatar lo que les corresponde, ¿no? Entonces, como en su memoria está, a nuestros padres les quitaron estos terrenos para hacer el mercado, a nosotras no nos pueden quitar nuestro derecho como de estar aquí y de vender, ¿no? Luego hay otro personaje en la novela que se llama Doña Marta. No es una novela histórica, pero sí está muy basada en personajes reales, en momentos específicos. ¿Tú conociste? No, yo ya no conocí nada de eso. Te digo, mucho de lo que estoy poniendo es como resultado de mi tesis de hace 10 años, ¿no? Ya, de la investigación. Tú investigaste, les preguntaste a la banda y todo eso. Exacto, claro. Entonces como que, digamos, el otro personaje es una líder, ¿no? Muy popular y muy conocida, aquí en la ciudad de Oaxaca, de los comerciantes también, ¿no? Que es la que no los va... No, ya no, ya no. Que no las deja vender, ¿no? Entonces, el que ella no las deje vender hace que estas mujeres se alíen con en ese momento el administrador de la central de abastos, ¿no? Luego él va a dejar ese cargo de la administración de la central de abastos y se va a convertir en uno de los líderes históricos, ¿no? Como de ese espacio. Entonces, y por eso ellas quedan plegadas como su grupo de choque, ¿no? Grupo de choque que llegaban a dar trancazos. Exacto. Las Pájaras eran conocidas por eso, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces ahí en mi casa decían, no, es que llegaron Las Pájaras y le pegaron a no sé quién, ¿no? O se dieron sobre las casas, ¿no? Entonces era un grupo de mujeres que sí, ¿no? Que ponía quieto a todo mundo, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, están este grupo de mujeres, es una veintena de mujeres las que, ahí les voy a espolear un poquito, pero venga. La idea de la novela es un conflicto que tienen que va a suceder en un solo día, pero en lo que van caminando, ¿verdad? Ellas van recordando cosas de su infancia. Entonces ahí van a hablar por lo menos 4 de ellas, habla el administrador, ¿no? Chucho Romero, Chucho Villarreal se llama el personaje, ¿no? Habla Doña Marta, va a hablar también un personaje que a mí me gusta mucho. Yo creo que es un personaje al que le quedo a deber, porque yo creo que daba para más este personaje, que es el personaje del arenero, ¿no? El arenero. Yo hace poquito le decía a un amigo muy querido que además hizo la corrección de estilo, Israel García Reyes,
que yo creo que nunca lo he dicho, pero por lo menos 2 años en mi niñez yo viví en las riberas del Atoyac, ¿no? Entonces yo recuerdo que caminábamos y veías a estos hombres ahí cribando la arena, ¿no? Y bueno, y para mí ese es un personaje pues, que se me vino a la memoria, que es el que abre la novela, que es el que ve pasar a este grupo de mujeres que van a tener ahí un conflicto. Y pues nada, ¿no? Ellos también se sienten familia, ¿no? Es como, no sé, o sea, creo que la novela está atravesada por obviamente por la narrativa, ¿no? Por la cuestión literaria, pero también por cuestiones históricas particulares de la década de los 70, y luego hacia el cierre de la novela, que está dividida en 3 capítulos, no, perdóname, en 3 partes, vamos a ver también el momento del 2006 y su impacto también en la central de abastos. ¿Las pájaras también formaron parte del 2006? Las pájaras no formaron parte del 2006. En general la gente del mercado no fue un ente muy activo, siento yo, como en el 2006, ¿no? Pero sí, por supuesto, también tuvieron los impactos, ¿no? Como de la movilización y hay algo que yo me acuerdo que cuando alguna vez cuando estaba haciendo la tesis pude entrevistar, es difícil luego localizar a los líderes de la central porque los protegen mucho y ellos se protegen mucho también. Son rudos, ¿no? Son rudos, pero me acuerdo que pude entrevistar a uno de ellos y justo él me decía, ¿tú sabes por qué nunca tomaron Tepepan? Porque Tepepan es el crucero ahí, uno de los cruceros de la central donde están los taxis de Etla, ¿no? Me decía, pues porque con la central nadie se mete, ¿no? Con los líderes nadie se mete. Y a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Entonces, en esa tercera parte de la novela vas a escuchar a la sobrina de las pájaras originales, ¿no? Y hablar de cómo se reconfigura un poco el espacio de la central y los liderazgos de la central de abastos, porque, digamos, yo siento que en los 70s, los 80s, pues la gente medianamente se conocía y eran rudos, ¿no? Como es la gente de la central, pero no eran los líderes que llegaron con el 2006, o sea, no era el crimen organizado, había otros códigos también, digamos, de la relación entre ellos, y entonces la llegada, digamos, ¿no? Como del crimen organizado con el 2006 como parte de la, pues sí, como de la contrainsurgencia, digamos, también hace que sucedan muchas cosas en la central de abastos, ¿no? Y los personajes, yo no siento que yo cierre la novela, o sea, yo creo que las pájaras siguen existiendo, con menos fuerza quizá, ¿no? Pero estas mujeres es un eco en la central, ¿no? Entonces, pues por ahí va la novela, Ro, hace este arco, ¿no? Como de los 70, que para mí es interesante porque también es cuando está sobre la mesa la caída de Zárate Aquino, ¿no? La gente está pidiendo la caída de Zárate Aquino. Finales de los 70s, ¿no? Ajá. Mediados más o menos, ¿mediados? ¿no? 77. Y en el 2006 es la misma cosa con otro personaje, ¿no? Entonces de pronto, exacto, ¿no? Entonces de pronto uno de los personajes, este líder histórico, de pronto dice, pues parece que va a caer como Zárate Aquino, ¿no? Pero bueno, ahí yo les invito a que la lean porque hay muchos ecos. Y porque eso, aunque no es una novela histórica precisamente, sí creo que vamos a encontrar una buena parte también de referencias históricas, ¿no? De esta ciudad. Víctor Armando Cruz Chávez nos está viendo, dice felicidades a Nayeli, abrazos a Rodrigo, bueno, a mí, gracias, un abrazo de vuelta. En ese sentido, pues las protagonistas de tu novela, de tu ópera prima novelística, son mujeres, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿tú cómo lo ves? Pues no, sí, yo creo que no, o sea, yo creo que para mí también ha sido, esa novela me atraviesa una reflexión personal, ¿no? Yo obviamente, como saben, trabajo en una organización civil, ¿verdad?, feminista, en Consorcio Oaxaca, con mujeres, entonces para mí también esta novela me ha permitido hacer una reflexión sobre el poder, sobre las relaciones entre mujeres, sobre las motivaciones también, ¿no? Entonces, por eso te decía hace rato, yo creo que tiene elementos históricos, elementos también, pues, de la narrativa, de la literatura, pero también sociológicos, ¿no? Un poco la tesis de mi novela, y yo creo que muchas veces es así,
es como no son personajes, o difícilmente en la vida tú puedes decir alguien es bueno o es malo, ¿no? Así, en blanco y negro. Claro. Yo creo que hay circunstancias en la vida que te llevan a tomar decisiones que de pronto te das cuenta que pues te jodieron un poco o te jodiste a un chorro de gente, ¿no? Pero ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, hay reflexiones de los personajes que van a decir un poco eso, ¿no? O sea, pudimos haber tomado un camión, dice una de ellas, ¿no? Casi al cierre de la novela, para irnos, ¿no? Y entonces otra le dice, si no teníamos ni para comer, menos para pagarnos un camión y largarnos de aquí, ¿no? Entonces, como que siento que también está toda esa parte sociológica que no podía ser de otra manera, porque buena parte del sustento de la novela está en la investigación de la tesis que hice hace 15 años, que es una tesis en sociología también, ¿no? En algún momento Toño, bueno, lo que pasa es que yo soy un poco ansiosa y yo ya decía, ya quiero acabar, ya no puedo más, ¿no? Ya. Y entonces Toño me decía, es que en realidad ha sido corto el tiempo, ¿no? Que te ha llevado. Y yo creo que eso es así un poco porque ya tenía un previo, ¿no? Que fueron esos años también de investigación y más o menos de pensar la información y he revisitado esa tesis, ¿no? ¿Cómo se llama la tesis? Para ver. Se llama Liderazgos en el corporativismo neoliberal, el caso de la Central de Abastos de Oaxaca. Órale. Sí, que es 2014, ¿no? Entonces, un poco siento que hay mucho de eso también en la novela, de esas reflexiones sobre quiénes son los líderes, ¿no? ¿Qué venden en realidad? Porque, o sea, el mercado oficialmente... Muy nervioso con ese tipo de... Pues venden... Pues la central está bien tranquila. Sí, no hay intensidad, ¿no? En la central. Pero eso, como que por ahí va, ¿no? Como... Ahí se van cruzando varios siglos, siento yo. ¿No sale el operativo Pescador? No, que ya la aplicaron como 4 veces. Ya no, pero en realidad... Ya estuvo un muerto, un pobre cuate que murió asesinado en uno de estos retiros espirituales. No sale, ¿no? Pero en realidad, justo cuando estaba haciendo la tesis me tocó ir a revisar pues los periódicos, ¿no? La hemeroteca, un poco de las notas que salieron en ese marco. Y había una declaración del entonces presidente municipal donde él hablaba hablaba desde su racismo también respecto a por qué la gente del centro se tenía que ir a la central de abastos, ¿no? Porque afeaban la ciudad, porque la apestaban, porque, ¿no? Entonces, al final yo siento que son, así que opresiones sistémicas, ¿no? El racismo que traspasa, o sí, no sé si así se dice, pero digamos que pasa de una década a otra, ¿no? Como que no tiene fronteras en el tiempo, ¿verdad? Y entonces yo siento que el operativo Pescador también está respondiendo un poco como a esta cuestión racista, pero que la vemos desde el origen de la central de abastos, desde por qué construyen la central de abastos para que toda esta gente también se vaya desde esa declaración que... Pero ¿cómo que se va en el centro? O sea, que no vendieran ya en el centro. A eso, por eso construyeron la central de abastos, sí, digamos. O sea, había 37, si yo no me acuerdo mal, 37 calles ya ocupadas, ¿no? De vendedores ambulantes en los 70. Entonces la idea es gente del pueblo que viene, que va a vender, que no sé qué, pero los turistas, ¿no? O sea, un poco con mucha cercanía a lo que siento que vivimos hoy, ¿no? Como una ciudad para los turistas. Entonces que toda esta gente se vaya porque nos está afeando la catedral, nos está afeando Santo Domingo, nos está afeando la Soledad. Entonces que se vayan a ese mercado, ¿no? En ese entonces la central de abastos era las afueras de la ciudad de Oaxaca. Del Zócalo a la central de abastos hay 7 cuadras, ¿no? Y eso era las afueras. Entonces, un poco entra ya con esa marginalidad, digamos, ¿no? El espacio de la central de abastos. Y hoy por hoy, yo creo que seguimos también repitiendo estos discursos, ¿no? De que si la central es muy violenta, de que si roban todo el rato, yo digo, pues sí, pero roban en todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que hay políticas de Estado que se siguen reproduciendo, ¿no? Demagogia, ¿no? También. Demagogia pura de nuestros gobernantes. Fridanel Díaz Carrillo nos está viendo, saludos a Fridanel, dice ya la quiero leer la novela, abrazo a los dos, abrazo de vuelta a Fridanel. Rachi González nos está viendo, saludos a Rachi, un abrazo a Rachi. Cecilia Minguer nos está viendo, también un abrazo. Eleonay Rivera nos está viendo y nosotros también nos estamos viendo, miren nada más. Estamos en una retroalimentación extraña, visual.
Pero bueno, bueno, entonces, bueno, esa novela, ¿qué significa para ti? En estos momentos. Uy, pues bueno, yo creo que para mí... Porque además, digamos, bueno, hay que decir que tienes 2 libros previos, ¿o cuántos libros previos? 3. 3, que son, ¿cuántos tú cuentas? El primero de ellos es La tierra que nos separa, es un poemario. Luego está Mi tío el sastre, que es un libro infantil. Y luego Saharasia, que es mi segundo poemario. Y ahora Las pájaras. Las pájaras, ¿sí? ¿Y qué significa pasar por los poemarios, incursionar en la novela? Fíjate que para mí fue muy intenso escribir la novela, ¿verdad? O sea, yo siento que en la poesía como que más o menos transito como diciendo, bueno, o sea, esto es lo que estoy sintiendo ahora, escribo y luego puedo no escribir un buen rato, poesía, pero como que yo siento que ya mi organismo está hecho a un ritmo más pausado en la escritura de la poesía, ¿no? Pero la novela me pareció muy demandante, ¿no? Yo le digo de broma a Toño Pacheco, no lo vuelvo a hacer, Toño, o sea, yo ya no vuelvo a escribir una novela, ¿no? Él dice que es temporal esta actitud mía, pero la novela sí siento que fue muy demandante, ¿no? Como estar todos los días lo más que podía, ¿no? Obviamente respetando, pues, no sé, mis horarios laborales y también esa frustración de que ya tienes la idea, pero ya tienes que correr a bañarte porque ya se te hace tarde y pues la masticas, ¿no? Entonces, pero yo me siento muy orgullosa también como de haber aceptado ese reto, ¿no? De escribir la novela. ¿Qué te llevó, qué, 2 años? Me llevó así de lleno 2 años, y como te decía, sin contar el tiempo jazz de la investigación, ¿no? Que también eso fue muy importante para mí, como darme cuenta de que una novela, quizás lo sabía, pero no tan encarnadamente. La novela no es así de que llegas y te sientas y a ver qué se te ocurrió, ¿no? O sea, la novela tiene un proceso de investigación, de conocer el lugar, de ir a ver, de mucha observación. Y en el caso de esta novela, que sí da cuenta como de elementos históricos también, pues eso, ¿no? Como de volver a muchas cosas que ya había leído para la tesis, para recordar y para transformar también ese lenguaje, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento yo decía, esto de mi tesis lo voy a poner aquí, ¿no? Y ya, y claro, no tiene nada que ver, ¿no? Porque el lenguaje académico es un tipo de lenguaje muy distinto al lenguaje narrativo, ¿no? Entonces, aunque ya tenía, digamos, este avance en la investigación y en tanto también procesada cierta información, volver al lenguaje narrativo, eso fue muy, muy tenaz también, ¿no? Yo creo que no puedo escapar, o sea, ayer que leía también una reseña que hizo Toño Pacheco, sentí que pues obviamente no puedo escapar también como a la parte poética en la novela. Yo creo que van a encontrar muchos momentos así, ¿no? Líricos. Así puestos, y pues nada, o sea, para mí la novela ha sido muy voraz, muy demandante, y al mismo tiempo yo siento que ha sido un muy buen reto y que me ha dado también una pausa, ¿no? Como en la escritura de la poesía y en la escritura de cuentos, ¿no? Porque como te decía, yo venía escribiendo cuentos, ¿no? Esto iba a ser un cuento. Entonces ya me había un poco encarrilado en la escritura de cuentos cuando dije, bueno, está bien, voy a hacer una novela chiquita, ¿no? Y pues aquí seguimos. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante ver cómo le va a Las pájaras. ¿Qué significa para mí? Pues para mí esta novela es un homenaje también, ¿no? Un homenaje a las mujeres comerciantes, un homenaje a mis tías, ¿no? A mi abuela, a mi bisabuela. ¿Tus tías vendieron en la Central de Abastos? Mi bisabuela y mi abuela vendieron pues la mitad de su vida en el mercado de la Reforma, ¿no? Tengo 2 tías que sí han vendido en la Central de Abastos, ¿no? Y siguen ahí vendiendo en la Central de Abastos. Entonces para mí es un homenaje, ¿no? Como a estas mujeres que son mujeres comerciantes, luchonas, echadas para adelante, que muchas veces también tienen que afirmarse en un carácter que no es bien visto, ¿no? Pero es un espacio, pues como decíamos hace rato, es un espacio rudo la Central de Abastos, ¿verdad?
Y son mujeres que yo siento que han dinamizado la economía de esta ciudad, que han sacado a un montón de chamaquitos, chamaquitas, ¿no? Yo incluida, adelante, ¿no? A partir de este espacio, de este mercado, que yo creo que es uno de los motores económicos de la capital oaxaqueña, ¿no? Entonces, primero que nada, yo siento que es un homenaje, y luego, como te decía, yo creo que ahí también hay una búsqueda personal, ¿no? Por explicarme también muchas cosas a mí misma, ¿no? De la vida, de las decisiones que una va tomando también, y sí, eso. ¿Y qué tal estuvieron esas explicaciones? No, ¿Sí las entendiste o...? No, no entendiste, venga otra vez, por favor. También entendí un poco, pues sí, ¿no? Entendí muchas cosas de tu vida interna. De mi vida, ¿no? De mi vida, y de la dificultad también, ¿no? Como de estas mujeres, pues sí, para salir adelante, ¿no? Y de los contextos que tenemos. Van a encontrar muchas cosas también un poco, pues porque yo creo que la gente que estamos en la periferia de la ciudad, y bueno, también la gente de la ciudad, crecemos, ¿no? Oyendo historias de brujas, crecemos oyendo las historias de la gente que se lleva el río, ¿no? Que toma y que ya no aparece, crecemos oyendo, no sé, ¿sabes? Como historias que tienen que ver con la Virgen de la Soledad, ¿no? O sea, hay mucho de religioso, de místico, de mágico, también siento como en esa novela, ¿no? Y que son cosas que yo escuchaba de chiquita, ¿no? Que escuché a mis abuelas, a mis tíos, como decir, ¿no? Yo, pues sí, realmente puedo decir que mucho de lo que está ahí es mucho de con lo que yo crecí, ¿no? Del lenguaje de la gente, de estas historias, pues más bien populares, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada y muy contenta con la novela. Ok, pues está chido, ¿no? Luego está cabrón luego emocionarse con lo que uno hace, y está chingón cuando sucede. Isabel Díaz nos está viendo, saludos. Sergio Santamaría te dice saludos a Nayel, mucho éxito en la presentación de su libro y en la venta. Sí, Pilar Aguilar Ruiz nos dice saludos, mucho éxito. Laura Mancebo nos está viendo, un abrazo a Laura. Pues nada, pues ya para ir finalizando, digamos, en esta bonita plática, ¿cómo ves la situación ahorita, pues, de escribir desde Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, y además ya sobre Oaxaca, ¿no? Porque no, porque de repente, y que no es que la gente que escribe en Oaxaca, hombres, mujeres, mujeres, hombres, tengan que escribir forzosamente sobre Oaxaca, pero de repente no se da mucho también, ¿no? Se escribe sobre otros lados, sobre no sé, pero esto de escribir sobre Oaxaca, sobre personajes que habitan y que significan Oaxaca y que han devenido en Oaxaca y que han significado la historia de Oaxaca, esa historia que está como oculta también para la gran mayoría, es como así que tu plus, lo que tú quieres hacer. ¿Cómo lo ves? Pues no sé si es lo que quiero hacer, pero es lo que siento la responsabilidad de hacer, ¿no? Y también es lo que conozco, ¿verdad? O sea, yo, como te decía ahorita, ¿no? Pues crecí un poco con esas historias, con lo que van a leer, mucho de lo que van a leer ahí en Las Pájaras, entonces ahora sí que yo pues escribo de lo que conozco también, ¿no? Y por eso estoy escribiendo como sobre las mujeres del mercado, porque crecí con las mujeres del mercado. Yo creo que ahora sí que cada quien tiene derecho como a escribir de lo que quiera, ¿no? No, como dices, no le podemos decir a nadie ahora escribe sobre Oaxaca porque eres de Oaxaca. Para mí sí es un llamado que yo siento, ¿no? Es una responsabilidad y es una manera de honrar también, ¿no? Como te decía ahorita, para mí esto es hacer un homenaje, ¿no? Y lo hago porque tengo afecto como a las mujeres del mercado, a las mujeres con las que crecí. Yo viví, como te decía, muy poco tiempo, pero está en mis recuerdos, ¿no? La memoria del río Atoyac, ¿no? En los 90s, que era todavía un río grande, ¿no? Quizá no lo dije hace rato, pero para mí es muy importante dos personajes que yo espero, y eso ya quienes lean la novela que me lo digan por favor. Para mí el río es un personaje, ¿no? Y al mismo tiempo de que voy a ir narrando la historia de estas mujeres, hay como telón de fondo la narración de cómo perdimos el río Atoyac, ¿no? Un río que en los 70s, o sea, yo vi algunas imágenes del río Atoyac. Pero ya te tocó ver el río Atoyac, ¿no? No, en internet. Ah, o sea, vi unas imágenes del río Atoyac en los 70s y era un río caudaloso donde pasaban
yuntas, carretas, ¿no? Y ves las fotografías y era enorme, ¿no? A mí todavía me tocó ver el río Atoyac, si no en su mejor esplendor en los 90s, sí con agua, sí un río... Sí, cómo no. Yo no me acuerdo, bueno, y recién, pues en los últimos 20 años, yo creo que ya lo que queda del río Atoyac, pese a los esfuerzos que yo creo que siguen habiendo por rescatarlo, pues sí es algo doloroso, ¿no? Entonces para mí el río Atoyac es otro personaje que va a ir contando, ¿no?, la historia de estas mujeres. Y lo otro es lo colectivo, o sea, para mí es muy importante, o lo intenté por lo menos, y creo que voy a sonar soberbia, pero creo que me salió. Venga. Porque el mercado es eso, el mercado es bullicio, el mercado es gente hablando todo el tiempo, ¿no? Alrededor, unos te dicen una cosa, los otros te dicen otra, ya por ahí se están peleando, ¿no? Entonces, para mí, dibujar, más allá de los personajes individuales, dibujar un personaje colectivo era muy importante, ¿no? Entonces, no los voy a poder nombrar así, pero en realidad para mí esa novela tiene también ese bullicio y ese color, ¿no?, que tiene el mercado. Ok, bueno, pues ahora sí que influencias narrativas, literarias, incluso cinematográficas, no sé. Siempre me agarras de bajada con esa pregunta, ¿no? No, pues sí, no, pues a mí no me influyó nadie. ¿Cómo no? Yo creo que no. A mí no me influye nadie, ¿cómo ven? También se puede. Yo creo que más bien por defecto de carácter me influyen muchas cosas, ¿no? Pero, no, pues yo creo que yo crecí, pues, no sé, leyendo a Yoconda Belli también, ¿no? A Isabel Allende, no sé, se me van muchas autoras ahora mismo, ¿no? Pero sí yo, no sé, o sea, sí, eso diría, ¿no? Como te decía hace rato, yo creo que no puedo negar tampoco, ni quiero, ¿no? Ni quiero negar que para mí Toño jugó un papel súper importante también, ¿no? Como en la novela, no sé, les voy a quedar a deber. Nos vas a quedar a deber más nombres, sí. Así como, ¿no? Súper trascendentes. Nere nos está viendo, saludos. Y bueno, ya para finalizar, pues esta presentación, son 2 presentaciones próximas de la novela. ¿Nos puedes decir dónde y a qué hora? Sí, la novela se presenta este sábado 6 de diciembre, por favor vayan a la biblioteca en Estroza. Me siento también muy honrada de la gente que me va a acompañar en la presentación. Va a estar Rocío Flores, bueno, una periodista que a mí me parece muy, muy importante, ¿no?, en estos tiempos en la capital y en Oaxaca en general. Va a estar Miguel Ángel Vázquez de la Rosa, con quien yo siempre veo a Miguel como un maestro para mí, ¿no? Fue la primera persona con la que yo estuve en una cabina de radio, y yo creo que compartimos con Miguel también este cariño por la radio, ¿no? Activista, ¿no?, integrante del equipo de Educa Oaxaca. Va a estar también acompañándome Mito Reyes, que es un escritorazo, Mito, ¿verdad? Un compañero de Totontepec, Mije, que pronto espero que podamos leer también su primera novela, ¿no? Entonces yo creo que la voz de Mito también es muy importante en esta presentación, y por supuesto va a estar ahí Antonio Pacheco, editor de esta novela, autor de Centraleros, de Afuera está el abismo, El sol de agosto, integrante de Almacigo Ediciones, ¿va? De Juquila, Oaxaca. Entonces es una mesa muy variada, ¿no?, entre los periodistas, activistas, académicos, escritores. Y bueno, pues nada, yo creo que más allá de que tenga amistad con algunos de ellos, de verdad que yo no espero flores, sino espero como su palabra honesta, ¿no? Y yo creo que ellos 4... Sí, porque déjame decirle, ¿no?, que Nayeli es bastante crítica, lo he experimentado en carne propia, en temas que, bueno, que no vamos a hablar aquí públicamente porque eso no se trata de terapia, pero sí, bueno, además hay una segunda presentación, háblanos de la segunda presentación. Sí, la segunda presentación, ¿a qué hora es la primera? A las 6. A las 6. Las dos son a las 6 de la tarde, las dos son en sábado, el 6 de diciembre en la Enestrosa y el 13 de diciembre en el Taller de Artes Gráficas Tacpo, que está ubicado en Cinco Señores, Oaxaca. Para mí también es muy importante esa presentación, porque Cinco Señores fue muy importante también en el 2006, porque toda esa zona también en algún momento de esta ciudad fue una zona donde se sembraban cosas que luego se llevaban a la central, ¿no? Espacios de siembra.
Entonces va a ser muy importante para mí ir a estos territorios que se han transformado, pero que fueron también, pues, parte, ¿no?, de lo que se movía en la central de abastos. Entonces vamos a ir ahí a Cinco Señores al taller del maestro Osvaldo Ramírez. ¿Dónde queda? No me voy a acordar exactamente la dirección, bueno, pero lo vas a publicar en redes, ¿no? 9 de septiembre es la calle. Y ahí nos va a estar acompañando, pues, Osvaldo Ramírez, por supuesto. Va a estar Liana Pacheco, que es también una narradora, yo creo, muy importante ahora en Oaxaca. Liana Pacheco, con su libro Hambre de Lumbre, también de Almácigo Ediciones, ¿verdad? Búsquenlo. Ella va a estar ahí, y va a estar también Israel García Reyes, que es un gran amigo y un gran escritor, autor de Pájaro de Nieve, un poemario maravilloso. Pero Israel tiene también un par de novelas ya publicadas. Perder el Reino es una de ellas, y su otra novela, una novela distópica, Eve Proyecto Sfinge. Entonces, bueno, creo que va a estar en buenas manos las presentaciones, ¿verdad? Y también en esta va a estar Antonio Pacheco, así que cáiganle. Mi intención, así que voy a hacerme promoción, obviamente, pero mi intención es ir a la periferia, ¿no? Me gustaría en algún momento poder ir a Tzompa, San Juanito, ¿no?, que son, pues, esos lugares donde han estado o donde estuvieron estas mujeres, y seguramente ahí todavía está su familia, y seguramente habrá gente que me diga, así no sucedió la historia, ¿no? Esto no fue de tal manera. Y yo, pues, estoy muy dispuesta. Te voy a demandar. No, no. ¿Sabes qué? Te voy a demandar. No, no, pero estoy muy dispuesta, ¿no? Como a escuchar, como a aprender, como a repensar muchas de las cosas que están ahí puestas. Y bueno, pues ojalá que pueda ir. El maestro Hugo Tobar, que es quien hizo la imagen de portada. No puede faltar Hugo Tobar. Hugo Tobar, ya prometió, ya amenazó, vamos a ver si es cierto, que va a conseguir una presentación ahí en las orillas del río Atoyac, por ahí por San Jacinto. Entonces ahí le vamos a estar recordando al maestro Hugo Tobar esa presentación. Pero bueno, pues por ahí vamos a andar, más en la periferia, yo creo, ¿no? ¿Estuviste en el 2006? O sea, ¿estuviste en el movimiento del 2006? Estuve más hacia noviembre, ¿no? Estaba yo entonces en Veracruz, unos mesecitos. Sí, me tocó más bien la batalla del 1 de noviembre, ¿no?, que andaba yo por acá, pero sí. ¿Y a la distancia cómo ves el 2006? ¿Ya que 2006? Pues lo veo con mucha potencia, ¿no? Nos esperan ya los 20 años del 2006, 20 años, ¿no?, el año próximo, y yo creo que necesitamos refrescarnos la memoria, refrescar también la convicción, ¿no? Y bueno, ahí van a ver también que estos personajes tienen una crítica, ¿no?, a algunos momentos del 2006, pero yo creo que es un tiempo en el que necesitamos, sí, como rearticularnos, como volver a llamar esa memoria del 2006, esa rebeldía también del 2006 y esa potencia. No sé si diría que exactamente llamaría a todo lo que fue el 2006, ¿no? Pero yo creo que pese a que también en estos 20 años ha habido algunas desilusiones de algunos personajes o lo que sea, también es verdad que los movimientos sociales como el 2006 son mucho más que esos personajes, ¿no? O sea, son la gente que salió a las barricadas, son la gente que salió a dar café, que salió a dar atole, que salió con las toallas sanitarias para que la gente se cubriera la cara, ¿no? La gente que murió asesinada, ¿no? También, entonces yo creo que más allá de los personajes más visibles, necesitamos hacer un ejercicio de la memoria de todo lo que subyace, ¿no?, de todo lo que se genera y de la gente más de a pie, ¿no?, que yo creo que ahí está. Ok, pues Manuel H. Salinas nos está viendo, saludos. Pues ya para finalizar, ahora sí que ya finalizando, ¿cuál es la pregunta final? Siempre hacemos una pregunta final así bien morrocotuda, como, ¿no?, sugerida por el público, pero como nadie nos ha sugerido nada, entonces vamos a tener que improvisar. Bueno, pensar una pregunta. No. Tú eres bueno. No, la pregunta es esa. La pregunta siempre es cuando uno tiene cuando personas a que entrevista. No mames, ya estoy mal ya. A las que entrevistamos tienen un producto cultural, algo así. La pregunta es ¿por qué la gente tiene que consumir este producto cultural? ¿Por qué leer Las Pájaras? ¿Por qué interesarse por Las Pájaras? Pero creo que lo acabas de decir, todo lo que acabas de decir nos interesa, pero específicamente ¿cómo lo responderías? Yo creo que
Yo creo que diría que porque las pájaras hacen parte de la historia de esta ciudad, ¿no? Un amigo me decía, ¿y no estás aspirando a que te lean fuera de Oaxaca, ¿no? Como que ya hay ya llegó el momento en el que los autores, las autoras oaxaqueñas, no quiero decir tenemos que salir porque hay mucha gente que está saliendo ya de Oaxaca, que está siendo leída en otras partes, y yo creo que sí, pero también yo tengo muy claro que mi propuesta, yo sí quiero que me lean en estas colonias populares, ¿no? O sea, yo sí quiero ir para allá y que la gente, por un ejercicio de memoria también de estos personajes, de reivindicación, ¿no? Porque a veces nos quedamos, cuando estamos en los márgenes, podemos quedarnos fuera de la historia y pensar que nada de lo que se ha hecho ahí ha valido como la pena o así, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que la gente del pueblo, que las mujeres del mercado, ¿no? Que quizá no son así un hombre, ¿no? Rimbombante o que resalte, pero en la colectividad son una fuerza y son una potencia. Entonces yo les invitaría a leer, no sé si a consumir, yo no soy muy laxa también en esas cosas, y seguramente muy pronto Las Pájaras estará libre en internet, ¿no? Pero sí que se animen a leerla por hacer este ejercicio de reconocer a personajes populares y colectivos también de esta ciudad, porque es una invitación a conocer también un poquito la historia. Yo no puedo decir que yo me sepa de pies a cabeza la historia de Oaxaca y del tramo que estoy narrando, ¿no? Pero me quedo picada también, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, para seguir leyendo al respecto, y porque hay una reflexión también, pues como decía, sobre el poder, sobre las mujeres también, ¿no? Y porque son personajes que nos inspiran, yo creo, ¿no? En el sentido de esta fuerza que tienen, ¿no? De que hay que salir adelante y de que juntas lo pudieron hacer, que también al mismo tiempo son personajes criticables, sí, pero ¿quién no es criticable, no? Entonces yo diría que eso, que no son personas complejos en ese sentido. Sí, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Mi novela no es una apología para decir qué chingonas fueron estas mujeres, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos matices, ¿verdad? En la novela, para tratar de entender la complejidad de estos personajes, ¿no? Muchos momentos definitorios que tomaron decisiones de las que probablemente se arrepintieron, ¿no? Pero, o no sabemos, ¿no? Recuerden que es ficción, la novela es una ficción. Pues, claro, acuérdense. Es la verdad, ¿no? Pero lo que quiero decir es, cualquier parecer con la realidad es mera coincidencia. Exacto, entonces pues nada, porque, no sé, ya no quiero decir más, pero sí, invitarles bueno, a que lean. sobre eso que dices, entonces no tu tirada, porque de repente yo hablo con banda que estoy en Oaxaca, ¿no? No voy a decir nombres porque todos estamos en el mismo, de alguna manera, en el mismo tren, pero sí como que tiene como que su onda o su visión es escribir para no sé, compartir una mesa con Mariana Enríquez o no, o estar en la FIL de Guadalajara o en la feria de, no sé, del libro de Nueva York o de Barranquilla, Colombia, en fin, y tú hablas, bueno, que también te interesa eso, pero que también te interesa que la gente aquí te lea, entonces es ahí como un asunto. Pues mira, a mí me interesa trabajar, ¿verdad? Yo creo que lo que viene después es un poco por añadidura, ¿no? A mí me interesa que cuando la gente lea la novela, o sea, tenga algo que valió la pena leer, que le interesó, que lo comprendió, que no le quedó la duda de esta fui yo o esta chava se le olvidó escribir, ¿no? La mitad de la historia, ¿no? Entonces yo siempre digo que una cualidad mía hasta ahora es la perseverancia y el trabajo, ¿no? Y eso es sobre lo que yo hablo cuando digo que quiero que me lean aquí, y si es posible fuera, está bien, ¿no? Y también creo que cada quien tiene derecho a tener aspiraciones distintas. Lo único que yo digo es, lo que yo hago, lo trato de hacer de una manera seria, de una manera comprometida, porque porque cuando yo leía, ¿no? O cuando compro mis libros, lo hago con un chorro de esfuerzo, ¿no? Entonces quiero que la gente que va a invertir en este libro o en cualquiera de los que escribo, o de cualquiera de los que estamos haciendo en Almácigo, sienta que valió la pena su inversión, ¿no? Entonces,
Eso es lo que yo diría, Ro. Yo no quiero decir que está mal aspirar a eso. Un amigo me decía también, Naye, o sea, tú quieres que te lean en colonias, ¿no?, de la periferia, pero quizá ahí no tienen para comprar tu libro. O no les gusta leer. O no les gusta leer, ¿no? Y yo le decía, pues sí, es probable, y aún así quiero ir, ¿no? O sea, aún así quiero ir y conversar también, porque yo creo que los libros también son un poco un pretexto para eso, ¿no? Como para abrir conversación, para abrir preguntas, entonces, no importa en un sentido, ¿no?, que no me compren ahí los libros. Para eso, como editorial, digamos, pues tenemos otra estrategia, ¿no?, que es entrar a librerías, que quizás hacer otras presentaciones, qué tal, pero a mí como Nayeli Tello, lo que me interesa es ir ahí y decirle a la gente que ahí en ese libro hay parte de su historia, ¿no?, y que es válida y que para mí fue importante como puede ser importante para otras gentes, y es un ejercicio también de dignificar esa historia y de dignificar las vidas de la gente quizá de la que estoy hablando en la novela, pero que está viviendo ahí y que muchas veces viven con el estigma, ¿no?, de la delincuencia, de la marginalidad, de no sé qué. Entonces yo pues creo el que operativo pescador es eso, puro estigma, ¿no? Para mí es un ejercicio también de dignificación, y te digo, eso es como autora. Como editorial, ahí es otro boleto, porque vamos a generar las estrategias para que la novela también se venda, porque si no ya no vamos a seguir publicando libros, pero nada, eso diría, ¿no? No sé si contesté, pero bueno, por lo menos ya. Pues sí, más o menos, o sea, sí, hubo un atisbo de respuesta. Pero bueno, ya nos vamos, gracias Nayeli, una última cosa que quieras decir. No, pues que muchas gracias, ¿no? Que muchas gracias por el espacio, que no, ya sabes que yo soy malísima para los chistes. Los deseos de año nuevo. No, pues que se lleven la novela, que está en preventa en este momento, va a estar en preventa hasta el 20 de diciembre para que la puedan regalar, compartir, ¿no? Préstensela, está en un costo de 220 pesos, entonces si tienen chance, pues ayúdennos ahí a completar, ¿no? Para tener las pájaras, y pues nada, muchas gracias. ¿Cuántos libros sacaron? ¿Cuántos ejemplares? 500 vamos a sacar. 500. Muy bien, pues gracias Nayeli, gracias por aquí conversar con nosotros, gracias a la maestra Sigrid Vice, es que ya lo tengo como, ya estoy loco ya, pero bueno, eso ya está descontado. Gracias por vernos y hasta luego.